Bueno, lo voy a hacer en español, bueno, de mi tipo de español, por lo menos, un Spanglish. Un tipo de informalidad también. Agradezco a Pablo por la invitación a Chile Biennale. Voy a hablar sobre la informalidad, inclusión y la ciudad de clase mundial. Hace muchos años, cuando hice mi doctorado en la ciudad de Puebla, México, yo trabajé con los ambulantes. Fue un estudio bastante como convencional, muy estándar, de la forma en que se sobrevivió los vendedores informales de la ciudad. Y en ese entonces, cómo se resistió un proceso de gentrificación del centro histórico y otras zonas de la ciudad. Y entonces yo traté de analizar la informalidad como un informal economy, una economía informal, y más como un sistema político, como una red de influencias y intereses políticos también, con los partidos de la izquierda y contra procesos como digamos, capitalistas de transformar la ciudad. En esta presentación voy a saltar a una condición urbana muy diferente de lo que encontré en los años, al finales de los años 80 y principios de los 90. Y voy a empezar con unas declaraciones, digamos, de cómo entiendo ahora el proceso de informalidad en la ciudad nueva, la ciudad contemporánea, usando casos de México. Sigo con estudio de Puebla y también de la Ciudad de México y algunos casos de Sudáfrica también. Voy a proponer unas, si puede funcionar esto, hipótesis o argumentos. Primero, que la informalidad en el siglo XXI es necesario para el funcionamiento de las nuevas formas urbanas que vemos en los megaproyectos y en las zonas más globales y más iconos de las ciudades. Segundo, que la informalidad se forma en estos lugares, estos megaproyectos, una forma que se llama en inglés adverse inclusion. Es decir, que es una forma de inclusión, pero está una inclusión adversa a lo que meramente queremos, así que no es una inclusión normativa, es un second best o quizás sea un third best de lo que preferimos. Y según esto, como tercera idea o hipótesis, es que para los obreros informales en estas zonas de megaproyectos y otras zonas de la ciudad, este resultado no es tan negativo como yo había pensado antes o que mucha gente lo había pensado en su análisis. Ahora, para explicar lo que está algunos de los sitios de México, vemos en varias ciudades de México, como aquí de DF, la formación en los últimos 20 años de los megaproyectos en que se demuestra la aspiración o la imaginación de un world class city. En este sentido de Santa Fe se puede ver, casi leer, la imaginación o la aspiración a un world class city en el nombre de los edificios y de los proyectos aquí de Milano, de Ámsterdam, etc. No hay Xochimilco, Coatzacoalcos, nada de eso, de formas y nombres de indígenas nativos, etc. En el caso de Santa Fe, se han formado como una zona excepcional,
en que la mercadotecnia también se liga con la forma de gobernanza, que es una forma de gobernabilidad afuera del control del municipio por parte de un fideicomiso. Algunas de las leyes nacionales y locales sí se pega con Santa Fe, pero tiene mucha autonomía, un autogobierno en los reglamentos de propiedad, de impuestos, de uso público del espacio y de privado, etc. Hay una carencia de transporte público por razones de aumentar o mantener la eliteza del lugar, y como funcionalmente, topográficamente, se ve que el proyecto es una mezcla de los shopping, los gated communities, los condominios y facilidades de entrenamiento y de espectáculos. Se ve en el caso de Puebla, que se llama Angelópolis también, un mall diseñado por Legorreta y Legorreta, de la familia abolenga de los arquitectos de México. Hay otros proyectos de Ramírez Vázquez, de Sordo Magdaleno y Abraham Zabludowski aquí y en Santa Fe, en el DF. Se ve la exclusividad de estas dos zonas, aquí como seguridad, en el mercado técnico de un gated community. Uno de los marketing en inglés de Santa Fe dice: City Santa Fe, welcome to civilization, exclusivity in the best location. Y también los condominios, en el caso de Puebla, estos condominios Las Palmas. Pero, casi como contra de la innovatividad o la utopía de estos megaproyectos, se ve la incursión o la intervención de la informalidad en varias formas. En ese, como sociológicamente, usamos el concepto de exceso, de analizar la brecha entre la normatividad de las zonas. Es decir, que la informalidad se entra por las brechas en el funcionamiento de la normatividad de los megaproyectos. Aquí se ve uno de los autopistas de freeways que está por Angelópolis y que funcionalmente no sirvió porque no había un trébol para regresar de un lado a otro. Entonces anoche, con conocimiento de todos los residentes de la zona y según la policía, etcétera, etcétera, se contrató un pico-palo para mover la camión para que los coches se puedan retornar a un lado u otro. Entonces, así la informalidad, en una cierta forma, no como informalidad laboral, pero en la informalidad de diseño o de funcionamiento, se entra para cambiar la forma de este megaproyecto. En otros lugares se ve esta informalidad también. En los camiones se ve canchas de fútbol que se apreció, obviamente no está en el diseño de Angelópolis, pero en un lugar en que se falta este funcionamiento de servicios, se instaló este tipo de servicios. También, en caso de Santa Fe, se instaló casas para los obreros a un lugar, en una barranca, a un lado de las oficinas de lujo de los bancos, etc. Y en Las Rejas se ve la venta de servicios y bienes que no están como targeted a los residentes de lujo, tanto como los obreros y otros que trabajan en el lugar. Y en eso también se ve como
el megaproyecto como a través de este concepto de exceso o extra como una zona liminal, o más liminal que lo habíamos pensado antes. Aquí se ve los obreros en su lunch break jugando fútbol, no tienen cancha para hacerlo, entonces empezaron a jugar en la calle. Y quizá el fenómeno más importante en Santa Fe, tanto en Angelópolis, es esta forma de informalidad de ambulantismo, pero ambulantismo del siglo XXI, es el ambulante cajualista. Se vende la comida desde la cajuela de los coches o los pick-ups, porque el reglamento de las zonas no se permite el ambulante tradicional, digamos, ni las tienditas, los kioscos, ni nada, pero todavía hay una demanda para la comida y cigarros, de medicina, etc. Entonces, se ve este fenómeno de una nueva forma, una nueva modalidad de informalidad, pasando por la calle, vendiendo comida preparada. Y hicimos un como estudio de caso, muchas entrevistas con esa persona aquí, Jenny, con la hora, que antes trabajó en una de las oficinas de Santa Fe como profesionalista. Pero un día se ocurrió que había mucho más dinero, como un estudio de caso de una persona de lo que mostró un poco de Pablo, de Santiago. Había la posibilidad de sacar mucho más dinero en convertirse en un ambulante de cajualista. Entonces empezó a vender dulces, cigarros, medicinas, etcétera, a sus clientes, es decir, a sus colegas anteriormente en las oficinas. Y ahora, según ella, gana unos 4 o 5 veces más que antes lo ganaría en la oficina. Y se ha cambiado su modalidad de sobrevivir como un ambulante en este espacio de un megaproyecto. Ahora se han formado varios WhatsApp groups en donde se comunica con los obreros o los profesionistas en las oficinas para ofrecerles varios servicios, para comunicarles los precios de hoy, el menú de sus lunch, etcétera, etcétera, y para como un tipo de Uber Eats o algo así, pero en una forma todavía más informal que lo que pasa con Uber en varias ciudades. Pero se ve también los frenaleros, también me gusta mucho porque la calle se llama Mario Pani, el arquitecto modernista de México muy famoso, en que hace su imagen ahora de la calle nombrada por él, de frenaleros, de lavaderos de coches, etc. Y los viene que estén en los parking, etc. Y a mí me interesa en eso es que los lavaderos de coche, los viene, frenaleros, etc., también están en el sector informal, aunque aparece como son formales. Tiene en este caso la hora del shopping de Las Palmas, a veces tiene un ID, un credencial, etc. Se aparece como que si fuera formal, pero están totalmente informal. Solo a los dueños del shopping es la importante de la imagen de ser formal para que dar seguridad y confianza a los clientes de la zona. Entonces, el argumento hasta este punto es que la forma arquitectónica y de diseño de los megaproyectos están creando nuevas oportunidades de la informalidad y ha cambiado la forma de la informalidad en la ciudad contemporánea, por lo menos en esta zona. Para explicar un poco más de este fenómeno, quiero saltar al caso de Johannesburgo, a Sudáfrica,
y a ver cómo es o cómo se entiende en ese proceso desde la perspectiva de los obreros. Y voy a saltar a algunos de los slides, pero, y están en inglés además. Pero hay un gran argumento en Sudáfrica de que una respuesta a la desigualdad, a la pobreza, es para un sistema de planeación en que se juntan las zonas de los ricos, de los megaproyectos, de las comunidades cerradas, más cercas a las zonas de los pobres. Y el argumento sigue que, como dice, then there may be at least more economic integration between the two groups. Más integración económica entre los pobres y los ricos si están físicamente, espacialmente más cercanos que antes. Aunque no explique cómo se forma esta integración económica solo por la espacialidad. Pero estamos estudiando un caso tal, un campamento que se llama Diep Sloot, que es barranca profunda, algo así, que es un campamento de 200,000 personas, ahí del norte de la pantalla, y una comunidad cerrada que se llama Steyn City, que está la área que está todavía de obra negra en este slide, que es de 10,000 personas. La cantidad de terreno en cada desarrollo es igual, más o menos de entre 500 y 800 hectáreas. La cantidad de personas es de 20,000 veces más en Diep Sloot que en Steyn City. Esta es la entrada de Steyn City. Este es el aval de Nelson Mandela en su penúltimo año en que se pasó la mano al desarrollador de Steyn City, un Doe Steyn se llama. Esta es la casa de Doe Steyn en su desarrollo. Es la casa más costosa de Sudáfrica, es decir, la casa más costosa de todo el continente, de 22 millones de dólares. Este es el desarrollo. Se pone mucho de bienestar, de well-being, de lifestyle. Tiene un golf diseñado por Jack Nicklaus. Han puesto más de 500,000 árboles nativos. Se ve mucho en el recurso de seguridad. Y también como de Santa Fe y de Angelópolis de México en la independencia de la ciudad, ¿no? De la excepcionalidad en su gobernanza de las leyes nacionales y locales, enough amenities to declare independence, que es muy provocativo en cualquier país, pero en Sudáfrica más que nada. Voy a saltar eso. Claro que está junto con el Diep Sloot. Entonces, hicimos unas entrevistas con los obreros que entran por las puertas de construir Steyn City. Es decir, las personas que trabajan como constructores, como albañiles, pintadores, jardineros, etcétera, en Steyn City. Y lo que hemos encontrado es que para la mayoría de la gente que trabaja en Steyn City, aunque están en sus 30s, 40s, etc., nunca han trabajado en el sector formal antes de aparentemente trabajar en Steyn City. Entonces tiene como plusvalía, como estatus en su forma de trabajar en esta zona de lujo de Abolenga. Aunque cuando escribimos un poco más el proceso de cómo consiguen y la forma en que se trabajó o están trabajando en Steyn City, también como el flanelero en Angelópolis o en Santa Fe, en realidad están trabajando informalmente. Es decir, que entre
por ejemplo, la empresa constructora y el obrero, hay un grupo de brokers en que aunque el desarrollador de Stein City se contrata a una empresa formalmente, luego la empresa constructora se contrata un outsourcing a otra empresa que se pasa a un broker de ANC que se pasa y se contrata el obrero y totalmente a este punto del túnel está un proceso informal. Los contratos están cortos, de unas semanas a veces, y antes que se puede aplicar la ley de empleo, entonces no están empleados como obreros, están empleados como en sistema de aprendizaje, que está contra la ley, pero está así para ellos la realidad, es un proceso de entrenamiento y se continúa con este tipo de contrato durante los años. No hay protocolo de seguridad, de safety laws, de equipamiento de protección, no hay sistema de salud y para las mujeres para adquirir uno de estos puestos en el Stein City tiene que hacer unos favores sexuales a los brokers. Es decir, que como la sobrevivencia de Deep Sleuth, como aquí, depende en este sistema informal con Stein City. Y yo y mi colega proponía la idea de que, bueno, la gente debe ser enojado con este sistema, con tanta desigualdad entre estas condiciones y la casa de Stein, etcétera, etcétera. Pero según las entrevistas, mi último punto es que encontremos que no fue tanto así. Hacen un análisis ellos de pobreza relativa, en contradicción a lo que es su opción, que es trabajar en Deep Sleuth, a trabajar afuera en Stein City es mejor. El salario es más o menos igual, las condiciones están contra la ley, de la normatividad, etcétera, pero están mejor y se pueden involucrarse en redes informales, sociales y es un sistema con menos violencia afuera de la comunidad como que si trabajaría adentro. Entonces hacemos como conclusión estos puntos de que la spatial and social exclusion de los megaproyectos y otros espacios de la ciudad están infiltrados por la informalidad como un nuevo sistema o una nueva modalidad de ambulantes, de frenaleros, de seguridad no registrada, de obreros, etcétera, los crews. De que los obreros, más como en el caso de Deep Sleuth, están involucrados en lo que se llama una adverse inclusion, una inclusión adversa, que no es exactamente lo que querían, pero es lo que están presentados a ellos para su sobrevivencia. Y es mejor que la opción que es de no trabajar o es de trabajar abajo de condiciones más violentos, más precarios, adentro de Deep Sleuth o en otros lugares de la ciudad. Gracias. ¿Cuál es? Aquí rojas. Y aquí. Perfecto. Listo. Bueno, yo voy a tratar de ahorrarles tiempo y hacerlo un poquito más rápido.
Soy Francisca Rojas, más chiquita que los otros, y trabajo en la oficina del Banco Interamericano de Desarrollo en la ciudad de Buenos Aires ya 5 años. Antes de eso me dedicaba a la investigación, pero bueno, voy a empezar por acá. Se llama Integración Urbana y Social, ese es el nombre del día, y yo les quería contar un poquito, para los que no lo conocen, pero seguramente tienen alguna noción de esto, que este concepto de integración urbana y social es bastante... no, nada que ver. Es un cambio de paradigma de cómo se trabajaba el tema de la informalidad en la ciudad de América Latina. Bueno, todas las ciudades de nuestra región tienen este tipo de barrios. Tienen varios nombres. En Buenos Aires se llaman villas, en Río favelas, en Lima son pueblos jóvenes, acá en Chile campamentos. Y se estima que 1/4 de la población de nuestra región accede a la tierra y a la vivienda por procesos informales, aproximadamente 130 millones de personas. Entonces, esto es un fenómeno importante. Y volviendo al tema de la nomenclatura, de cómo le decimos estas zonas de la ciudad, cuando primero empezaron a surgir se llamaban invasiones y ocupaciones. La solución inicial fue la erradicación. Entonces, esto es un mapa de las erradicaciones que se hicieron en Santiago en los años, fines de los años 70, los 80. Y aquí se relocalizaron unas 30.000 familias de barrios informales bien localizados. O sea, la localización de los barrios tiene una lógica, es el acceso al trabajo. Me gustó mucho la presentación de Pablo y de Gareth, que hablaban del trabajo informal, y ese trabajo informal es una barrera al acceso a la ciudad formal, a la vivienda, a barrios con servicios. Y están localizados cerca de esas fuentes de riqueza y economía. Y bueno, lo que hizo la erradicación fue romper esos nexos, no solamente los nexos económicos, pero también los nexos sociales de las familias, y profundizó la marginalización de la gente más vulnerable de la ciudad. Entonces, la experiencia de la erradicación de villas, asentamientos, campamentos, de varias palabras, nos demostró que no tiene sentido destruir los barrios y en realidad hay que mejorarlos. La experiencia de la erradicación lo que hizo fue contribuir a un cambio de paradigma, el paradigma de la radicación. Entonces, lo que se empezó a hacer, en realidad se empezó en Chile a los fines de los años 80 con programas de mejoramiento de barrios. Después, este tipo de abordaje se empezó a aplicar en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, y el Banco Interamericano de Desarrollo fue uno de los grandes promotores de este tipo de actuación más integral de erradicación en los lugares, pavimentando calles, trayendo servicios básicos, alcantarillado, cloaca, espacios públicos, equipamiento comunitario, y la lógica era una de reurbanización in situ, ¿cierto? Es empezando desde la base de lo que hizo la gente que ya estaba, del trabajo propio, y subir el estándar para que tenga el mismo estándar que el resto de la ciudad, con esta noción de la integración urbana, pero también de la noción de la integración social. Se entiende que este tipo de operaciones urbanas no funcionan si es solamente obra, no es trabajo solamente de un ingeniero, también tiene un trabajo social muy fuerte por detrás, que trabaja con el tema de la educación, del desarrollo comunitario, y de la participación ciudadana. La gente del barrio fueron los que lo construyeron primero y tienen que ser partícipes de su mejoramiento. Y son los casos que funcionan mejor. Y ahora, como siguiendo esta noción de cambio de paradigma, bueno, los programas de mejoramiento de barrios ya han cumplido en algunos casos 20 años. En Argentina, de hecho, cumple este año el programa de mejoramiento de barrios 20 años. Trabaja en todas las provincias del país, alcanza a
cientos de miles de familias y realmente lo que muestran las evaluaciones es que el impacto mayor de estos programas es una satisfacción de los vecinos con su barrio y una integración física y social con su entorno. Pero uno de los desafíos de los programas de mejoramiento de barrio es que por todas las condiciones de elegibilidad que presentan para poder intervenir en esos espacios más informales de la ciudad, hay límites de cuántas familias se pueden relocalizar siempre en los mismos lugares, límites en términos de, bueno, el terreno tiene que ser regularizable, tiene que ser sobre suelo público y también los fondos son escasos, entonces las intervenciones no alcanzan a resolver el problema completo. En general, las intervenciones en Argentina, en los programas de mejoramiento de barrios, son 1000 familias y a lo más por etapa 5 millones de dólares. Entonces son procesos muy extendidos en el tiempo y que resuelven los problemas, pero en etapas y bueno, en algunos casos solo parcialmente. Entonces ahora les voy a presentar un programa que ahora está apoyando el BID en la Ciudad de Buenos Aires junto con el Banco Mundial, trabajando con el gobierno de la ciudad para nuevamente hacer otro cambio de paradigma y dar un salto tanto en escala y de integralidad y integración urbana. Algunos de ustedes tal vez han escuchado de este proyecto. Es un barrio en el centro de la ciudad de Buenos Aires, conocido como Villa 31. Ahora, con las intervenciones y el trabajo que está haciendo el gobierno de la ciudad, se ha renombrado Barrio 31 y el objetivo en realidad es llevarlo de villa a barrio. Y es un programa de integración urbana y el apoyo del BID también pone mucho énfasis en el tema de equidad educativa. Bueno, algunos datos sobre el barrio. Es el asentamiento informal más emblemático de la ciudad de Buenos Aires. Tiene casi 100 años. Se origina con la llegada de inmigrantes al puerto y a los ferrocarriles en la ciudad de Buenos Aires. Y de hecho el barrio está situado sobre las líneas del tren y al lado del puerto. Son 32 hectáreas. 43.000 habitantes, muy alta densidad y ha ya sobrevivido varios intentos de erradicación. Entonces es uno de estos barrios que también lo que aprendimos con la erradicación es que los barrios vuelven a generarse porque tiene una localización muy estratégica. Entonces se erradicó casi totalmente durante el gobierno militar a fines de los años 70 y en el 96 también hubo una erradicación muy fuerte con la instalación de una autopista urbana que ahora divide el barrio en dos. Entonces, cada 20 años, incluso en el 2007, todavía existía, hasta el 2010 en realidad, todavía existía la amenaza de la erradicación de este barrio. Hasta que a través de movilizaciones de organizaciones sociales y de los vecinos se pasó una ley en la legislatura de la ciudad que obligó al gobierno a urbanizar e integrar este barrio al resto de la ciudad. Aquí es solamente para contarles dónde está ubicado, realmente un sitio muy estratégico, está entre Puerto Madero y La Recoleta, a pasos de la estación de Retiro, donde llegan todos los trenes regionales, los subtes, al lado del aeropuerto, el microcentro, es realmente una ubicación muy privilegiada y por lo tanto también tiene mucha presión inmobiliaria. Y es una ciudad aparte, en términos de todos los indicadores que te puedes imaginar, tiene indicadores muy desiguales con la ciudad más rica de la Argentina. Aquí están algunos indicadores sociales, muy alta deserción escolar, mucho más hacinamiento que el promedio en la ciudad. La cantidad de espacio público es mínima, son 0,3 metros cuadrados por habitante, cuando el resto de la ciudad son 6. Entonces, todos los indicadores está muy, muy por debajo. Pero hoy en día hay un fuerte compromiso por integrar este barrio al resto de la ciudad. Se ha formado una oficina especial dedicada solamente al proyecto de transformación del barrio de integración social y urbana del barrio 31. Se llama Secretaría de Integración Social y Urbana, está ubicada dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros y tiene una única
un único mandato, que es integrar este barrio. Entonces, ¿de qué se trata la integración social y urbana? Tiene el paquete estándar de infraestructura básica, espacios públicos, equipamiento comunitario, social, pero una fuerte apuesta también a trabajar la vivienda. Entonces, inicialmente nuestras políticas de vivienda solamente miraban a la vivienda. Después empezaron a solamente ver el barrio. Ahora está preocupándose de las dos cosas a la misma vez. Hay un elemento de viviendas nuevas, mejoramiento y también una fuerte apuesta al desarrollo económico, particularmente enfocando en la educación. Esto no se supone que lo tienen que leer, es solamente para mostrar toda la combinación de intervenciones y todos los distintos actores que están involucrados. Entonces está muchas áreas del gobierno de la ciudad, educación, salud, obras, transporte. Bueno, el Banco Mundial, el BID, la CAF financia una gran infraestructura de transporte que va al borde del barrio, también el gobierno nacional, todo este suelo en realidad es del gobierno nacional. Entonces todo este conjunto de intervenciones tienen el propósito de finalmente integrar el barrio al resto de la ciudad. Y aquí solo para mostrarles algunos de los proyectos como flagship. Este nuevo polo educativo se traslada al Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad al barrio como un punto de atracción para gente que tal vez no tiene el barrio puesto en su imaginario. Y también se incluyen 3 escuelas nuevas porque hoy en día no hay una escuela en el barrio y muchos de los chicos se van en bus a escuelas que les queda muy lejos. En promedio el viaje es de 45 minutos. Aquí las escuelas van a estar en el barrio. Una fuerte apuesta por el mejoramiento de las viviendas y infraestructura urbana sostenible. Entonces, desde espacios públicos muy diversos para atender a muchas necesidades y también la infraestructura básica. Y para concluir, la visión es que el barrio 31 es un espacio de innovación urbana. El enfoque es mantener la escala humana que tiene, apalancando las dinámicas que ya existen, una fuerte apuesta por la participación de los vecinos en el proyecto, una fuerte inversión social, un proceso bastante iterativo, incremental en lo que es mejoramiento de viviendas y también mucho interés en incorporar temas de ecotecnias en todos los aspectos, infraestructura verde, energías renovables y mayor eficiencia energética. Y los dejo con Jane Jacobs, que un poco resume lo que ha sido la evolución en cómo el Estado, yo creo que la política ha estado intentando integrar los barrios más vulnerables de las ciudades y cada vez más yo creo que estamos apuntando a lo que dice ella, que se trata de las personas. Entonces nosotros nos tenemos que adecuar y trabajar con lo que ya existe. Bueno, muchas gracias. Si es posible. ¿Está ahí? No, está en el uno que decía New Folder. Sí, este es mi folder. Bueno, uno que decía Valparaíso. Ah, la última. Bueno, Ahí está. Ya, perfecto. Ahí tendría que abrirse. cualquier cosa Está. que paso, haceme Ya, te hago la señal. Dale. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo Graciolo, soy economista de investigación del Departamento de Investigaciones Socioeconómicas de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Para mí es un gusto estar acá hoy con ustedes y presentarles un pantallazo general de nuestro último reporte y después me voy a concentrar un poco más en el tema de la vivienda y la informalidad urbana. Pero antes que nada, bueno, quería agradecerles aquí por estar aquí y especialmente a Pablo Navarrete por esta invitación a participar de la Bienal. Bueno, entonces, como les decía, nosotros hacemos un reporte de economía y desarrollo. Déjenme poner el reloj para...
Hacemos un reporte todos los años donde nos centramos en un tema que consideramos crítico para la región, y en el año 2017 estamos sacando este libro sobre crecimiento urbano y acceso a oportunidades. El título es Crecimiento urbano y acceso a oportunidades, un desafío para América Latina. Y la idea sería, les voy a contar, voy a tratar en 5 o 6 minutos, la idea general del libro, como para motivarlo a que se animen a descargarlo y revisarlo. Y luego voy a concentrarme un poco más en uno de los capítulos que habla de la vivienda y de la informalidad urbana, que va más a tono con el tema del panel. Empezamos el libro motivando con esta pregunta. ¿América Latina es una región que se ha urbanizado sin desarrollo económico? Y un poco para motivar y para provocar, ustedes aquí pueden ver la relación entre la tasa de urbanización en el eje vertical y el logaritmo el producto per cápita en el eje horizontal, como una medida de desarrollo económico, y ustedes pueden ver que hay una relación positiva entre urbanización y desarrollo hacia fines del siglo XIX. Los países más urbanizados eran los más desarrollados. Ahí pueden ver en rojo los puntos de los países de América Latina, excepto los del Cono Sur. Chile, Argentina y Uruguay están un poco más arriba, pero ahí abajo están Brasil, Colombia, Perú, México, que son países que están con un nivel de urbanización un poco por debajo del promedio, es decir, que están como poco urbanizados para su nivel de desarrollo de aquel momento. Si miramos los datos en 2010, vemos que la relación sigue siendo positiva entre urbanización y desarrollo. De hecho, es una relación muy estable en el tiempo, y a tal punto que cuando no tenemos datos, queremos ir muy atrás en el tiempo a analizar, por ejemplo, la Edad Media, y no tenemos datos de desarrollo, lo que hacemos es tomar datos de urbanización como una proxy. Entonces, es una relación muy estable. Ahí se ve que los países de América Latina, ahora todos, sin excepción, están por encima de la línea del promedio. Es decir, que están como muy urbanizados para su nivel de desarrollo. Y entonces, un poco lo que nos dice esto es que América Latina ha convergido en niveles de urbanización, pero no en niveles de desarrollo. Entonces, para enfocar esto desde la política pública, en el reporte lo que hacemos es plantear un marco conceptual, traído un poco de la literatura de la economía urbana y regional, en el que pensamos la urbanización y la relación con el desarrollo de la siguiente forma. Una ciudad es la integración en el espacio de la actividad económica y social. De esa forma pensamos una ciudad. Y entonces en la ciudad hay empresas que quieren estar cerca de otras empresas porque les proveen insumos, quieren estar cerca de trabajadores porque es la mano de obra, quieren estar cerca de los consumidores para vender sus productos. En la ciudad hay personas que quieren estar cerca de las empresas porque ahí tienen su fuente de ingresos y de empleo, y quieren estar cerca de otras personas porque somos seres sociales y queremos interactuar y tener amigos y relaciones con otras personas. Entonces, una ciudad básicamente es aglomeración de personas y aglomeración de empresas. Y esto tiene beneficios que se pueden explicar en mayor productividad y mayores salarios. La aglomeración trae mayor productividad y trae mejores salarios, y por lo tanto trae más bienestar. Hay muchos mecanismos por los cuales desde la aglomeración podemos lograr mayor bienestar. Uno puede pensar, por ejemplo, la aglomeración permite que podamos tener bienes cuyo costo es grande y son indivisibles. Por ejemplo, desde un estadio de fútbol, que no podríamos tenerlo si viviéramos todos dispersados en el territorio. El hecho de que estemos todos juntos en una ciudad y que haya mucha gente que le guste el fútbol hace que podamos tener un estadio de fútbol. Y ustedes me van a decir, bueno, pero el estadio de fútbol en realidad no implica productividad. Bueno, pero pensemos en otras cosas, como por ejemplo un puerto, un aeropuerto, un hospital de alta complejidad, una universidad, es decir, una serie de bienes que solo son posibles dentro de la ciudad. Y entonces, ese es uno de los mecanismos. Otro mecanismo es, y es uno de los, no sé si recuerdan el libro de Glaser sobre el triunfo de las ciudades, él decía, uno de los mecanismos más importantes por lo que la aglomeración se transforma en más bienestar, es que la ciudad permite una mayor producción, difusión de ideas y de conocimiento, y esto lleva a una mayor innovación y a una mayor formación de capital humano. Entonces, las ciudades son básicamente aglomeración de empresas y personas, y esa aglomeración tiene beneficios en términos de productividad y en términos de bienestar. Pero una ciudad también implica costos de congestión. Una ciudad implica que hay más tráfico vehicular, hay más contaminación, hay más inseguridad, hay más crimen.
la vivienda se encarece, y entonces son costos de congestión. Y eso implica, por supuesto, menos bienestar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la política pública? El objetivo de la política pública y de la política urbana tiene que ser, entonces, potenciar esos beneficios de la aglomeración y reducir los costos de la congestión. De esa forma es como vemos la política pública a partir de este marco conceptual. Potenciar los beneficios de la aglomeración y reducir los costos de la congestión. Y esto lo podemos reducir en una sola palabra, o es lo que proponemos nosotros en el libro, que es accesibilidad. Entendida en un sentido amplio, no de acceder a un lugar físico, sino en el sentido de la capacidad de las personas y de las empresas de aprovechar los beneficios que trae la ciudad. Eso es accesibilidad. Entonces el foco tiene que ser mejorar la accesibilidad en las ciudades. Y esto, de alguna manera, pone de lado el debate sobre si las ciudades tienen que ser más densas o menos densas, tienen que ser más compactas o no. La accesibilidad es compatible tanto con una ciudad densa como con una ciudad más extensa. No creemos que el debate pase por si tenemos que aumentar o reducir la densidad de la ciudad, sino por hacerla más accesible. Una ciudad puede ser más densa y más accesible, o más extensa y más accesible. Y entonces en el libro, a partir de estos objetivos de política, definimos ciertos espacios de política o de intervención, y eso es lo que genera los capítulos del libro. Entonces va a haber un espacio de intervención que tiene que ver con la regulación del uso del suelo, cómo podemos, con la regulación del uso del suelo que determina dónde se localizan las firmas, dónde se localizan las empresas, mejorar la accesibilidad. Luego, toda la política de movilidad y de infraestructura del transporte. Luego hay un capítulo que habla del mercado de la vivienda. Y por último, como todos estos temas requieren a veces trabajar entre jurisdicciones que son en áreas metropolitanas que tienen distintas jurisdicciones o coordinando entre distintos sectores, hay un capítulo que habla de la importancia de la gobernanza metropolitana. Entonces, un poco, este era lo que quería decirles, un poco la estructura del reporte. Son los 4 capítulos que le mencioné. El primer capítulo, además de este marco conceptual, pone a América Latina en un contexto comparado. Lo que hicimos ahí fue, a partir de imágenes satelitales de luminosidad nocturna, hacer una medición de la extensión de las ciudades y analizar la densidad de las ciudades, y lo que encontramos es que las ciudades de América Latina son más densas que las de Europa y las de Estados Unidos. Luego, bueno, están estos capítulos que les mencionaba, la regulación del uso del suelo, la movilidad, el mercado de la vivienda y el de gobernanza metropolitana. Y entonces yo voy a concentrarme ahora un poco en el capítulo de vivienda, donde analizamos el mercado de la vivienda y la informalidad urbana. Bueno, déjenme empezar con la típica medida del mercado de la vivienda, que es la del déficit cualitativo, ¿no? Nos preguntamos cómo está el mercado de la vivienda y solemos analizar el déficit cualitativo, que es una medida que nos dice qué proporción de los hogares habitan en viviendas que son deficitarias desde este punto de vista. Y el déficit se construye mirando la proporción de viviendas que tienen materiales de baja calidad, que tienen hacinamiento, que no tienen acceso a servicios, que no tienen la tenencia regularizada. Es decir, se definen unos criterios normativos y ciertos estándares, y las viviendas que no cumplen con esos criterios se consideran deficitarias. En la región, 1 de cada 3 hogares habita una vivienda que tiene déficit cualitativo. En Chile la situación es mejor, solamente el 17% de los hogares habita en una vivienda deficitaria. Pero queríamos ir un poco más allá de este concepto de déficit cualitativo, porque para tener un mejor diagnóstico del mercado de la vivienda tenemos que tener alguna información adicional que nos permita guiar la política pública. Este concepto, por ejemplo, no solamente que tiene estas 4 dimensiones que son en cierta forma arbitrarias, sino que establece umbrales que son arbitrarios y deja de lado aspectos de la vivienda o atributos de la vivienda que son muy importantes. Uno, por ejemplo, es la ubicación. Es decir, según este criterio, la ubicación, una vivienda que tenga materiales de alta calidad, un espacio suficiente, servicios, acceso a servicios, pero que esté alejada de las fuentes de empleo, no sería una vivienda deficitaria y probablemente sería una vivienda en la que no quisiéramos estar. Entonces, queríamos complementar este criterio con otras medidas, y una de las medidas que creemos que se puede usar son los precios. Los precios, cuando algo es escaso relativamente, los precios son altos, y los precios son un reflejo de la escasez relativa de algo. Entonces, veamos los precios de la vivienda
y veamos qué tan escasas son las viviendas en América Latina. Y una forma de verlo es ver la relación entre precios y los ingresos laborales. Entonces lo que hicimos fue para estas ciudades que ustedes pueden ver ahí, ver todos los precios a partir de estas páginas web donde se publicitan viviendas. Bueno, no son precios de las transacciones, pero sí de las ofertas de vivienda, que es una buena aproximación, y analizar los precios y ponerlos en relación a los ingresos laborales. Entonces, lo que hicimos ahí fue, si ustedes ponen todos los precios desde la casa más económica hasta la más cara, y toman la que está en el medio, es decir, la mediana de los precios, y comparan eso con los ingresos laborales, eso es lo que les estoy mostrando en el gráfico, lo que tienen es cuántos meses de ingreso laboral hace falta para comprar un metro cuadrado de esta casa que está en el medio, no es ni la más cara ni la más barata, la que está en el medio. ¿Cuántos meses de ingreso laboral promedio de trabajo hacen falta para comprar un metro cuadrado? Y la ciudad con menos asequibilidad es México, por ejemplo, hacen falta 4 meses y medio para comprar un metro cuadrado de la vivienda de calidad mediana. En Santiago de Chile hace falta 3 meses, en la mayoría de ciudades están entre 2 y 3 meses. Quito es la ciudad más asequible, con menos de un mes de trabajo para comprar un metro cuadrado. ¿Qué significa esto? Bueno, si una persona con el ingreso promedio trabaja y dedica el 30% de su ingreso al ahorro para la vivienda, y lo hace de forma continua y permanente, al cabo de 41 años, en Santiago, por ejemplo, podría comprar un departamento de 50 metros cuadrados de calidad mediana. Si uno hace esto con el alquiler, llega a las mismas conclusiones, y la vivienda es poco asequible en la región. Me voy a saltear algunas partes porque estamos con el tiempo justo. Una de las cosas que queríamos mostrar, o de los argumentos que tenemos en este capítulo de vivienda, es que en parte esos precios son altos por regulaciones artificiales sobre el mercado de la vivienda. Y esto es muy difícil de probar. Hay dos autores que lo han hecho, que han trabajado en esto en Estados Unidos, que han analizado 40 ciudades y eso llegan a la conclusión comparando precios. No me voy a detener en la metodología, pero la idea es que si uno compara precios y costos de construcción, si hay una diferencia muy grande entre los precios y los costos de la construcción, eso es evidencia de que hay ciertas rigideces en la oferta inmobiliaria que son artificiales, que tienen que ver con la regulación y con trabas burocráticas. Nosotros pudimos hacer ese ejercicio para Montevideo solamente porque es muy difícil tener información sobre costos de construcción estandarizados y información sistemática para muchas ciudades, entonces solamente en Montevideo teníamos esa información y comprobamos, usando la misma metodología que usan estos autores, que bueno, en el caso de Montevideo cerca del 90% de las viviendas son demasiado caras, entre comillas, en función del criterio de estos autores, con respecto a los costos de construcción, lo que evidencia de que en parte los precios son altos por rigideces regulatorias y burocráticas, que por lo tanto se podrían eliminar y por lo tanto bajar los precios y mejorar la asequibilidad de la vivienda. No solamente que las viviendas son poco asequibles en la región, sino que el mercado de créditos hipotecarios es poco profundo. Si cuando uno piensa en una vivienda, la vivienda es un bien costoso y la vivienda generalmente no es tan fácil comprarla con ahorros propios. Entonces para comprar la vivienda hace falta crédito y el crédito hipotecario es ideal porque la vivienda es un colateral ideal para el crédito hipotecario, entonces, para el crédito. Entonces uno debería pensar, bueno, los mercados de créditos hipotecarios son muy importantes para financiar la compra de la vivienda. Bueno, aquí podemos ver que en la mayoría de los países de América Latina la profundidad del mercado hipotecario es muy baja. El promedio en América Latina es el 8%. Chile es el país que tiene el mercado de crédito hipotecario mayor en la región. Pero en el resto de los países el mercado es muy poco profundo. En Argentina es prácticamente inexistente. Hasta últimamente el gobierno ha implementado unos cambios que están impulsándolo, pero todavía es muy bajo. Entonces, el crédito hipotecario obviamente está frenando un poco la posibilidad de adquirir viviendas. Entonces, un poco el diagnóstico es que tenemos, por un lado, altos precios, que en parte se explican por una oferta inmobiliaria demasiado rígida. Eso por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda tenemos que hay bajos ingresos en la población y hay poco crédito. ¿Y esto en qué redunda? En que tengamos. Entonces lo que hicimos fue en 4 ciudades de la región, hicimos encuestas, una encuesta representativa de los asentamientos informales, entrevistamos en cada una a 500 hogares
para medir su situación demográfica, socioeconómica. Estos datos están disponibles para el que los quiera utilizar. Entonces aquí les digo algunas diferencias o algunos contrastes entre la ciudad formal y los asentamientos informales. Por ejemplo, el consumo de vivienda es mucho mayor, el consumo en cantidad de vivienda por persona es mucho mayor en la ciudad formal, como se esperaría. Por ejemplo, en Buenos Aires, en la ciudad formal, un hogar tiene 24 metros cuadrados por cada miembro, y en el asentamiento informal tiene solamente 13 metros cuadrados por cada miembro. El acceso a agua de red es mayor en la ciudad formal que en la ciudad informal. Los hogares que tienen una escuela a menos de 10 minutos, la proporción es mucho mayor en la ciudad formal que en los asentamientos informales. Y así podría seguir con muchas más cosas, mostrando todos estos contrastes. En Bogotá, por ejemplo, el contraste o los contrastes mayores eran en el acceso al agua de red, en la disponibilidad de servicios de salud en las proximidades, por ejemplo, tener un hospital a menos de 10 minutos o tener un parque a menos de 10 minutos. En Caracas, bueno, también diferencias en el consumo de vivienda, en la disponibilidad de parques o de medios de transporte como el subterráneo a 10 minutos de distancia. Entonces, bueno, para terminar, y creo que voy a cumplir con el tiempo, aunque fui un poco corriendo, para pensar en los correctivos que podemos aplicar es importante volver a separar entre los problemas en la oferta y los problemas en la demanda. Por el lado de la oferta, creemos que es esencial flexibilizar la oferta inmobiliaria, y esto puede implicar, por un lado, pensar en permitir la expansión del perímetro urbano, y esto requiere modificar las regulaciones de uso del suelo, pero también llevar infraestructura de transporte y de servicios públicos a zonas que hoy no la tienen, y esto entiendo que puede implicar una inversión importante, pero es necesario para flexibilizar la oferta inmobiliaria. También es importante flexibilizar la construcción dentro del perímetro urbano, y para esto hay que rever regulaciones y trabas burocráticas, por ejemplo, de tiempos de aprobación de cambio de zonificación o de costos de transacción, costos de registro, etc. Y por último, creemos que es importante también fomentar la oferta o los mercados de alquiler. Esto es algo que no se ha hecho tanto en la región, hay como una tendencia a favorecer la tenencia en propiedad y no tanto el alquiler. Entonces, bueno, ahí uno puede pensar en incentivos para que unidades existentes, viviendas existentes se pongan en alquiler, o pensar en desarrollos inmobiliarios para alquiler, que son muy poco comunes en la región, quizás por la inestabilidad macroeconómica, dado que son desarrollos que tienen una inversión, una maduración de muy largo plazo. Por el lado de la demanda es muy importante, es clave profundizar los mercados de crédito, y aún sin restricciones en la oferta y aún con mercados de crédito hay familias que no van a poder, por sus bajos ingresos y por la informalidad laboral de la que hemos estado hablando, que hace que esos ingresos no sean tan fáciles de demostrar, aún así hay familias que no van a poder acceder a la vivienda, y por lo tanto tenemos que pensar en políticas de redistribución. Hay políticas como el subsidio a la compra de vivienda, el subsidio al alquiler. En Chile se ha avanzado mucho en estas políticas, esas las discutimos en el capítulo, que podemos utilizar, pero aquí es importante focalizar y evitar estas políticas, por ejemplo, controlar los precios de alquiler o subsidiar las tasas de interés para todo el mundo, porque esas políticas no logran que la gente que tiene que acceder acceda, y lo que hacen es transferir rentas. Y también complementar las políticas de demanda con flexibilización de la oferta. Imaginémonos que, por ejemplo, damos subsidios para la compra de vivienda en Valparaíso, pero no permitimos construir ni un solo departamento nuevo, por ejemplo, por la regulación. Entonces esos subsidios se van a ir a mayores precios de las viviendas que ya existen y no van a resolver el problema del acceso. Y por último, dos palabras con respecto a los asentamientos informales. Discutimos en el reporte una serie de políticas que pueden mejorar la situación de los asentamientos informales, como los programas de mejoramiento en el lugar, integrales, como el programa muy interesante que acaba de contar Francisca. Son programas que pueden mejorar el bienestar de las personas, en algunos casos mejorar la salud de los niños. Son programas muy importantes que mejoran la situación de las familias que están en asentamientos informales, y eso es muy importante. Desde el punto de vista de la política pública tenemos que tener claro que ese tipo de programas no va a reducir la incidencia a nivel agregado de asentamientos informales,
Si mejoramos, bueno, la historia lo dice, han habido muchos intentos de otros programas de erradicación, de reubicación, y no se logra reducir la incidencia de asentamientos informales. Y para eso lo que tenemos que pensar es en esta estrecha relación entre el mercado formal y el mercado informal, y entonces pensar en flexibilizar el acceso al sector formal, reducir los costos de acceder al sector formal, para de esa forma sí poder reducir la incidencia de asentamientos informales. Muchas gracias.